Hola, hola, hola a todos. Un minuto tarde. ¿Cómo les va? Va a empezar a sumarse gente en un ratito, así que vamos a empezar. Muy bien, se empieza a sumar. Vamos a esperar que se suben, somos 7 recién, se sube un grupito más y empezamos con nuestra charla, con nuestra conversación. ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Yo tomando café, acá, como verán, no sé si se ve atrás, está lloviendo. Hacía un poquito de calor acá en Argentina, estoy en la provincia de Santa Fe. Pero por suerte llueve, porque cuando hace mucho calor hay mucha tierra en el ambiente y nada, es insufrible. Así que por lo menos tenemos un poquito de lluvia. Bueno, vamos a ir comenzando como para maximizar lo más que se pueda el tiempo que tenemos en nuestra conversación, ¿sí? En este encuentro de una hora. Así que les doy un saludo a todos. Los hice levantar temprano, pero traté de buscar un punto medio. Porque hay gente de España, hay gente de Argentina, hay gente de Estados Unidos, hay gente de Australia, entonces de Nueva York. Así que nada, por lo menos para buscar un punto medio para nuestra conversación, ¿sí? ¿De qué vamos a hablar? ¿Sí? Bueno, vamos a hablar de la intuición, un tema que para mí es bastante interesante, para algunos es un poco friki es así medio... eh, pero en lo personal es muy importante, es muy importante y es muy importante desde mi perspectiva eh, para este periodo que transitamos en la vida, para el periodo personal. Yo tengo 40 y cumplí el 1 de noviembre, 48 años. Alguien me preguntó ahí cuál era mi ascendente. Mi ascendente es Tauro, un escorpiano con luna en Virgo que asciende a Tauro. Dios me libre. Un mix interesante. Pero vamos a hablar un poquito de la intuición. No me quiero ir por las ramas porque suelo irme por las ramas. Eh, ¿Qué es intuir? Yo creo que lo primero que uno tiene que definir es describir qué es la intuición, ¿sí? La intuición puede tener varios matices. Podemos estar hablando de la percepción, podemos estar hablando de lo que siento, no de sentir a nivel de emociones, que también, si lo vemos bien, es una forma de intuición, sino es aquello que va más allá de ciertos sentidos comunes, ¿sí? No vamos a hablar de sentidos ordinarios, pero por los sentidos en que nos movemos en nuestra realidad. El tacto, el gusto, el olfato, el oído, la visión. Vamos a hablar de básicos, ¿sí? Los que todos conocemos, con los que todos nos manejamos en nuestra vida cotidiana, ¿sí? En lo que nos ayuda a interactuar en la percepción que tenemos de la realidad. ¿Cómo sabemos que algo es lindo o feo? Porque lo vemos. Que algo nos gusta o no nos gusta, por el olfato, por lo que vemos, ¿sí? En base a todos estos sentidos construimos la percepción que tenemos de la realidad. Pero el ser humano es algo más completo, ¿sí? El ser humano tiene una facultad mucho más grande de no ser solamente estos sentidos que ayudan a que su cuerpo físico, ¿sí? Esto, la materia, perciba esto que ve alrededor como realidad. Esta taza, este auricular, la lluvia. ¿Sí? Si yo me limito a esos sentidos, esa es mi realidad, ¿sí? Todo lo demás no existe. Entonces, cuando un ser humano se acota a una percepción de que eso es la realidad, esto es la realidad y esto es la realidad, el nivel de percepción y de interpretación que tiene de la vida se limita, ¿sí? Entonces, mi idea es empezar a abrir el juego acá, primero por parte de lo que son mis experiencias, que también son sus experiencias, ¿sí? Porque creo que
todo lo que cualquier ser humano pueda vivir en esta existencia o mostrar en esta existencia está en todos los seres humanos. Desde lo más magnífico y más loco hasta lo más simple. Todo está en todos, ¿sí? Todos tenemos 2 manos, tenemos 2 pies, 2 ojos, digamos, esa facultad está en todos. Entonces, creo, dentro de lo que quería hacer en la conversación, que ya la quería hacer desde ayer, es empezar a entrar en algo más profundo en nosotros, ¿sí? Es cómo entramos en algo más profundo en nosotros. Acá viene la primera pregunta, ¿sí? Dentro de las preguntas que me hicieron, ¿cómo puedo ampliar mi intuición? ¿Cómo puedo mejorar mi capacidad de canalización? Bueno, entramos en temas mucho más grandotes, pero vamos a tratar de entrar en temas más finitos, ¿sí? Primer punto importante, ¿qué es la intuición? ¿Qué es intuir? Intuir, primero, es una capacidad que está en todos, en todo ser humano. Cada uno de ustedes es intuitivo, cada uno de ustedes es sensitivo, cada uno de ustedes tiene, crea o no, experiencias paranormales. Cada uno de ustedes es medium, cada uno de ustedes tiene la capacidad de percibir. Está en ustedes, ¿sí? Ahora, como todo, todos podemos cocinar. Hay personas que cocinan excelentemente. Todos podemos jugar al tenis. Hay un Roger Federer. Podemos hacer un buen café. No como el mío. Todos tenemos capacidades. Algunos mucho más desarrolladas, algunos un poco, algunos en un estadio más infantil, algunos en un estadio más desarrollado, digamos, pero todo se puede desarrollar. Nuestra mente tiene una capacidad infinita de generar milagros, ¿sí? En algo que creemos que no se puede cambiar, en algo que creemos que no se puede curar, en algo que creemos, ¿sí? Yo siempre, cuando hablo sobre las percepciones, y hablo no tanto sobre lo que percibo, sino en el momento que voy a trabajar con energía con la gente, el primer punto importante la primer piedra que uno tiene que tratar de pasar, que es la más importante, es la mente. La mente es la piedra más difícil que uno tiene que tratar de mover para que la persona entienda que algo va a pasar. Y no es sugestión, solamente es entender de que yo puedo atravesar eso, ¿sí? Que algo que parece imposible está pasando. Entonces acá entramos en la intuición. Cuando entramos en hablar del concepto de intuición, vamos a entrar a hablar de algo que está fuera de estos sentidos, ¿sí? La vista, el oído, el olfato, el tacto, el gusto, ¿sí? Como sentidos primarios. Vamos a hablar de sentidos primarios, no me quiero ampliar en la... Entramos en algo que no tiene mucha lógica para estos sentidos, pero ¿qué ocurre? Todo ser humano tiene intuición, todo ser humano es sensible, todo ser humano percibe. Por lo tanto, esa condición está en nosotros. Y cómo algo empieza a mostrarse o empieza a aceptarse. Acá viene una pregunta sobre alguien que me preguntó cómo puedo desarrollar esto. Bueno, primero hay que entender que eso está en vos, ¿sí? Innatamente está en vos. Como todo, recuerdo un refrán de un médico chino que decía, la energía va donde la mente se posa, ¿sí? Si uno está meditando en una posición de zazen, de contemplación, y de golpe empieza a dolerle la rodilla, ¿sí? O la pierna, y uno en su meditación, sin moverse, empieza a prestar atención en esa rodilla o en esa pierna, el dolor empieza a desaparecer. Solamente observando el dolor, sin accionar de ninguna forma, solamente observo el dolor. Observo qué forma tiene, hacia dónde se mueve, cómo es, de dónde surge ese dolor. Si cuando lo observo aparecen imágenes, emociones, sensaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Estoy empezando a observar, sin emitir juicio, algo.
algo que está ahí adentro, algo que me está pasando a mí. ¿Por qué? Porque tengo los ojos cerrados, estoy solamente meditando, pero estoy yendo más allá de la meditación. Estoy descubriendo qué le pasa a mi universo, a este cuerpo que está acá. ¿Sí? Estoy observando qué le pasa. Y a eso que le pasa, me empieza a hablar. Y le presto atención. ¿Sí? Acá es donde viene el milagro. El milagro no es que Dios hable, sino es que yo le preste atención. Intuir nos lleva adentro. Intuir nos lleva a nuestra capacidad intrínseca, ¿sí? Natural en nosotros, de mirar hacia adentro. Entonces, cuando intuimos, cuando percibimos algo, cuando sentimos algo, estos 5 sentidos no están funcionando, ¿sí? Entonces, de acá sacaríamos muchas conclusiones. Primero, les hablo de mi mundo. Todo lo que se percibe no se usan estos sentidos. Se usan los sentidos que están adentro. ¿Y cómo los reconozco? Lo primero, empiezo a prestar atención. ¿Por qué? Aunque no me hubiese dado cuenta, todo eso está ocurriendo en mi mundo y alrededor mío. Todos intuimos. Lo único que hasta ahora no hemos hecho es prestar atención o prestar mayor atención, ¿sí? Generalmente sobre las experiencias de intuición y de percepción la gente cree que son cosas casuales. Tuve un déjà vu, algo pasó, tuve una sensación, llamé a mi madre y algo le estaba pasando. Estoy impresionada. Es muy loco cuando hablamos sobre las sensaciones que tenemos como si fueran algo mágico. Y en realidad algo que nos muestra es cómo hemos perdido a lo largo de nuestra existencia nuestra capacidad de percibir. Literalmente nuestra capacidad de percibir, ¿sí? Ustedes se fijan que en el intestino grueso tenemos algo al final como una colita que ya no usamos más, que se llama apéndice, que a veces se inflama y a veces hay que operar y sacarlo. Pero ese apéndice tenía una función, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando algo no se usa? Se atrofia, se va perdiendo, ¿sí? En general, yo en lo personal siempre me he dado cuenta, se me acabó mi café y como buen místico debo verlo. Por eso hay mañas que no se pierden. Me he dado cuenta que cuando estoy en retiros o en workshop, cuando estoy enseñando a trabajar a la gente con energía, no es importante la técnica, no es importante lo que va a ser la técnica, eso es física, ¿sí? Cuando alguien habla de una técnica de vibración, está hablando de física. La gente cree en algo mágico, pero no es magia, es física, ¿sí? Cuando uno canaliza o percibe o lo escucha o habla o siente estas energías que vienen de otro lado, ¿sí? Vamos a hablar de un poquito de los pleyadianos, pero no en esta charla, hablan de física, no hablan de magia. Entonces estamos hablando de física. Por determinado proceso la vibración se mueve, ¿sí? Todo ser humano emite eso, pero me metería en charlas mucho más profundas, no para este encuentro, que quiero empezar desde algo más básico. Algo que me doy cuenta en el momento que veo, como si estuviera viendo ahora a una persona trabajando y me dice, no siento la energía. Todos sentimos la energía. Lamento decepcionarlos, pero todos sentimos la energía, todos percibimos naturalmente lo que nos pasa. Por lo tanto, el problema no es ese. El problema es, volvemos a ese apéndice, algo que no utilizo o no utilicé tanto, se ha dormido, ¿sí? A veces cuando se duerme tanto, a lo largo de esta vida y de otras vidas, ahí estaría entrando en otra charla más profunda, se duerme, se seca, ¿sí? Si a una planta no le doy agua, no tiene nutrientes. Si no la pongo al sol, no le doy alimento, se seca, ¿sí? Entonces, si tuviera que hablar, creo que a lo largo de mi experiencia, obviamente, de las personas que se acercan a mis retiros y todo, tienen cierta, aunque no lo vean, tienen cierta
predisposición a procesos intuitivos y de percepción, ¿sí? En general, que no se acerca a poner interesar, porque también cierta capacidad de percepción e intuición también se ha dormido, ¿sí? Entonces, uno en general va a algo o bien este tipo de charlas porque eso está también en ustedes. Uno busca, sin darse cuenta, ciertas respuestas. Por lo tanto, es un buen punto cuando uno tiene que trabajar con alguien y empezar a enseñarle nuevamente a sentir, ¿sí? Yo siempre digo, bueno, como si alguien tuvo un accidente y hay que empezar a rehabilitarlo. Parte de lo que he visto en mi trabajo a lo largo de estos años son procesos de rehabilitación, ayudar a alguien a que saque algo que tiene adentro. Primero sacarlo de la falsa creencia de que alguien te va a dar, Juan Manuel te va a dar algo, alguien te va a tocar y va a entrar. No pavadas. Sino que vuelva a rescatar algo que está ahí adentro. Me hizo gracia porque alguien me preguntó sobre los caminos iniciáticos. Puse un tips ahí si querían hacer preguntas como para darle más un entorno a la charla, hacia dónde iba. Y alguien me preguntó sobre los caminos iniciáticos. Yo creo que todo está en nosotros. Si uno apuesta a que un camino es eso, creo que en algún punto se pierde. Yo me acuerdo de haber escuchado hace muchos años una lama budista que hablaba le preguntaron sobre la meditación. Y ella dijo, la meditación es meditación. La meditación no es el camino. El camino es uno en la búsqueda de eso. Entonces la meditación es una técnica. Procesos iniciáticos son procesos iniciáticos. No es la sanación, no es la solución, no es la verdad, no es la vía. O, como se plantea en muchos casos, la única vía, ¿sí? La vía es uno. Yo creo que a lo largo de nuestra vida va a haber un montón de gente, y más en ustedes que si están en esta charla, obviamente hay intereses en estas temáticas, se van a encontrar con infinidad de personas que van a indicarles que son el camino porque han encontrado un resultado. No. Ese refrán que dice, si encontrás a Buda en tu camino, mátalo. Porque perdés tu capacidad personal de encontrar algo, ¿sí? Yo creo que, hablo de mi experiencia, nadie es guía de nadie, ¿sí? Uno puede dar tips a lo largo del camino que uno va transitando, de la experiencia que va adquiriendo, para tratar a otro de empujarlo a que haga su propia búsqueda. No se case con nadie, que la búsqueda sea el casamiento con uno mismo en su propia descripción. Porque vuelvo a irme, me estoy yendo de las ramas, intuir es un proceso algo fantástico y personal, ¿sí? Cada uno percibe de formas distintas, cada uno intuye de formas distintas. Obviamente va dándole una estructura, pero intuir, percibir, es un proceso totalmente personal. Es como zambullirse en una piscina, ¿sí? Hundirse en una pileta. La sensación cuando entramos, esa primera sensación que tenemos, piensen que ha pasado todo el invierno, llegó la primavera, los primeros calores, llega el verano. Voy a zambullirme por primera vez en la pileta. Las sensaciones que va a tener cada uno van a ser distintas. Va a haber gente que va a sentir frío, decir, hostia, todavía no llegó el verano. Va a haber alguien que se va a zambullir y va a ser una experiencia de plenitud, de quiero seguir y quedándome ahí abajo del agua. Y va a haber algunos que me zambullí, me seco, ya está, para mí está bien, ¿sí? Entonces, ¿qué nos muestra eso? Nos muestra diferentes respuestas frente a un mismo estímulo, ¿sí? Con la percepción pasa igual. En general, cuando nosotros percibimos o intuimos algo, hay personas que se van a meter más profundo en lo que perciben. Hay personas que hasta acá quiero ver y no quiero ver más. Hay personas que se van a asustar, hay personas que se van... Y ahora, ¿por qué todos tenemos respuestas distintas? Bueno, algo que me llama a mí siempre la atención en las personas y en los procesos y cómo asumen algo, cómo le dan vida a algo. Primero hay factores culturales, ¿sí? Hay una cuestión, el hecho de haber trabajado en Europa, de haber trabajado en Sudamérica, haber trabajado
bueno, México, en la parte central, uno ve matices distintos, personas que abordan procesos de percepción de forma distinta. ¿Por qué? Porque hay una cuestión cultural. Hay una cuestión cultural, hay una cuestión religiosa, ¿sí? Y muy interesante esto, cuando entramos a la cuestión religiosa, porque obviamente, desde mi lectura, la intuición y la percepción deberían ir totalmente de la mano de una experiencia religiosa. Intuir es una experiencia religiosa, aunque no lo crean. Percibir es una experiencia religiosa. Entramos en contacto con nosotros mismos, por lo tanto es una experiencia espiritual. Y en muchos casos nos da miedo. ¿Cómo percibimos? Porque me estoy yendo un poquito de las manos. ¿Cómo uno percibe? Si tuviera que dar tips, lo primero que diría es la primera sensación que nos viene, sin analizar, ¿sí? Primero, yo soy de la idea de que todo lo que está alrededor nuestro nos habla, ¿sí? Un punto interesante es que no sabemos el lenguaje, o todavía no sabemos cómo interpretar el lenguaje, o esperamos que el lenguaje que deberíamos interpretar es igual al lenguaje que nosotros tenemos, cosa que así no funciona. Entonces, cuando uno va a comunicarse con alguien, vamos a hablar entre nosotros, como estamos haciendo ahora, en esta forma así tan... en realidad estoy hablando con un celular, lo cual es un monólogo, pero cuando uno está hablando con alguien, creo que el primer consejo de un sabio sería tratar de bajar mi expectativa de lo que voy a esperar en la conversación con alguien, ¿sí? Como aprender a escuchar de una forma muy neutral. No sé qué va a decir, cómo lo va a decir, solamente voy a abrir mis sentidos, en este caso serían mis oídos, para tratar de, y mis ojos, para ver todo lo que más pueda percibir de eso que él quiere comunicarse, ¿sí? Cuando vamos a hablar de la intuición y uno percibe, primero tiene que entender de que percibir, intuir algo va a llegar de infinidad de lenguajes, ¿sí? Lenguajes pueden ser señales, lenguajes pueden ser imágenes, lenguajes pueden ser olores que sienta o que tal vez perciba y no es por acá. Imágenes pueden ser momentos, situaciones raras, un animalito que de golpe se movió de determinada manera, un colibrí que se puso frente a mí, se quedó un segundo y se fue. Aprender a ver la necesidad de llamar a alguien, soñé con alguien, tengo una sensación y no tiene forma de explicarse, ¿sí? Hay algo que me dicen, ¿sí? Entonces, debo aprender, yo creo que para escuchar bien, el primer punto es aprender a no emitir juicio, ni bueno ni malo, de algo que está pasando. Ser medio como el capitán Spock, ¿sí? Ser muy neutral en la experiencia. Esta es la experiencia y me aferro a eso, ¿sí? Entonces ya no la clasifico ni como buena o mala. Sé que tengo una sensación. No la anulo mentalmente esperando que, como no vino por estos sentidos, no la descalifico, ¿sí? Piensen que cada uno de ustedes tiene un mundo interior muy grande, ¿sí? En realidad tienen un mundo espiritual muy grande, ¿sí? En realidad tienen un mundo religioso muy grande adentro de ustedes. Entonces, cuando nos vamos para adentro sin darnos cuenta, nos ponemos en contacto con algo más profundo. No solamente, acá estoy hablando de una forma muy tímida, hablo de sensaciones y de percepciones y de intuición, pero en realidad estoy hablando de mi contacto puntualmente con mi alma, mi contacto puntualmente con el espíritu, ¿sí? Algo que está alrededor y dentro mío se está comunicando y se está mostrando, ¿sí? Entonces creo que el primer punto es prestar atención, el segundo punto es no emitir juicios sobre lo que percibo, ser muy neutral y entender la experiencia. Después viene un tercer punto, el simbolismo. ¿Qué simbolismo le doy a la percepción? Todos tenemos
querramos o no, una construcción simbólica, ¿sí? Si todos a lo largo de la historia construimos en base a un simbolismo que le damos a las cosas. Si un ejemplo de simbolismo, si veo un pájaro que se vuela, un pájaro es un mensaje, un pájaro es algo que trae algo, ¿sí? Entonces, antiguamente, en determinadas culturas que eran mucho más simbólicas y que le daban mucha fuerza a la construcción de la intuición y de la percepción, ver determinadas situaciones afuera les permitía construir un mensaje. El espíritu habla. Yo presté atención. ¿Por qué? Así como decían los antiguos chinos, lo que está afuera está adentro. Si vos querés ver el universo, mira tu propio universo y vas a entender cómo funciona todo afuera. Entonces, lo que está acá se refleja afuera. El oído refleja el cuerpo humano entero. Por lo tanto, el cuerpo refleja el universo de afuera entero. Entonces, todo lo que afuera me quiera hablar va a usar esto. Pero no se va a aferrar tanto a esto, ni a esto, ni a esto, ni a esto, ni a esto. ¿Sí? Entonces, acá es donde tengo que empezar a prestar atención a otras cosas, no tanto a lo que percibo. Yo siempre hago este comentario estúpido, pero me acuerdo de una señora que vino, perdimos a alguien, una persona muy creyente en Dios. Entonces dice, pero perdimos a alguien, bueno, pero se fue con Dios. Sí, pero ya no está más. Entonces, pero quédate tranquila, porque se fue con Dios. Pero no lo... Entonces, ahí es donde viene el quiebre entre la construcción que nosotros tenemos de algo que adoramos, pero cuando eso se va, se nos cae. Ahí es donde empezamos a darnos cuenta cuánto construimos nuestro mundo en base a los 5 sentidos. Y cuánto nos falta para volver de vuelta a algo que traemos en forma innata y que debemos volver a darle forma. Entonces, ¿qué puntos son los que juegan en contra en lo que a nosotros nos pasa sobre esas percepciones? Primero, nuestro mundo, ¿sí? El mundo exterior, hoy si nos damos cuenta, construye en gran medida para que vayamos olvidando esas sensaciones, ¿sí? Si uno le da mucha importancia a este mundo interior, que yo creo que en realidad deberíamos construir, si esta torta le damos mayor importancia a la percepción, es decir, casi del 100% de la torta, le damos el 90% a la percepción de estos sentidos, solo le damos un 5% a la construcción de nuestra realidad, a esto, a este mundo interno que percibimos, que intuimos, ¿sí? Entonces, creo, como todo en la vida, hay que tratar de llegar a equilibrios, ¿sí? Una mesa tiene 4 patas, ¿sí? Por lo tanto, las patas son las que hacen que la mesa, la parte de arriba de la mesa, esté en equilibrio. Si una pata de esa mesa, que es nuestra intuición, nuestra percepción, nuestra capacidad de poder empezar a discriminar si algo es bueno o malo desde nuestra perspectiva, si algo es verdadero o no, va a depender de darle importancia a lo que sentimos. ¿Y qué despierta eso que sentimos? No es la mente. Entramos a trabajar acá, al corazón, ¿sí? Esto nos va a indicar de que algo puede ser un camino correcto o incorrecto, puede ser positivo o no para mí, puede mostrarme direcciones, puede mostrarme sentidos hacia dónde ir, ¿sí? Y puede abrirme hacia otras cosas mucho más profundas que pueden ayudarme a crecer en esto que llamamos experiencia, camino en la vida, ¿sí? Esto por donde transitamos. Entonces entiendo que volver al proceso intuitivo, a darle forma, a enriquecernos, nos va a llevar a un camino muchísimo, muchísimo más profundo. ¿Sí? Bien. ¿Cómo sé que no es mi mente y mi imaginación? Bueno, lamento decirte, pero cuando uno percibe, ¿sí? Percibe también desde acá, percibe también desde acá, también imagina, ¿sí? Todo ocurre al mismo tiempo, pero una cosa no descalifica a la otra. A veces hasta un pensamiento lógico y racional
puede haber sido estimulado por algo que percibí e intuí, ¿sí? ¿Por qué? Porque ambos hemisferios deberían trabajar juntos. Uno percibe, ¿sí?, algo que este no percibe, y este le ayuda a dar forma para construir esto. Cuando yo empecé la charla, alguien preguntó sobre la cuestión astrológica de Juan Manuel. Juan Manuel trabaja sobre dos hemisferios, un escorpiano con una luna en Virgo, ¿sí?, uno racional. Entonces, este le da información y este construye lo que este percibe. El punto está que en esa torta que hablamos, ¿sí?, en ese share, ese market share, ¿sí?, cuánto le damos a la lógica y cuánto dejamos entrar esa cuestión intuitiva en nosotros, que forme parte de nuestra vida. Y creo que es muy importante porque darle importancia a eso empieza, sin darnos cuenta, a introducirnos en un mundo espiritual, en un mundo interior. Empezar a construir nuestro proceso de percepción, ¿sí?, de lo que nos gusta, de lo que de aclarar la dirección y nuestro sentido hacia dónde queremos ir, de qué es correcto o incorrecto para mí, ¿sí?, para el que intuye, para el que ve su propio universo, porque cada uno de ustedes ve su propio universo, cada uno construye su realidad. Lo que es lindo, feo, malo, esta vida injusta que tengo, es en base a lo que cada uno construye y percibe, ¿sí? Por lo tanto, nos da muchas indicaciones, nos muestra cómo percibimos la vida, porque en general, si percibimos todo en base a esto, todo lo que nos pasa es culpa de lo que está afuera, es culpa de mi padre que fue siniestro, de mi madre que fue siniestra, no fueron siniestros, pero de mi jefe, de la pandemia, de los chinos, de los norteamericanos, de los japoneses, de los rusos, de los coreanos, todo viene de afuera. Entonces es un buen indicador, porque yo creo que es un buen indicador, si tuviese que ser un médico, de algo que nos indica desde qué lugar estamos percibiendo la existencia, ¿sí? Cuánto es el desarrollo que empezamos a tener sobre ese mundo espiritual, ese mundo íntimo con nosotros, ¿sí? Eso que nos guía, y no nos guía desde acá, nos guía desde acá, en esa comunión donde se genera un balance entre este cerebro, lado derecho, lado izquierdo, mundo racional, mundo intuitivo, mundo racional, donde ambos llegan en armonía a generar equilibrio. Los dos mundos son necesarios. Esto para percibir este mundo por donde percibo, pero no debo dejar de percibir este mundo, que es el mundo que me lleva hacia adentro y le da sentido y sostén a lo que me pasa en la existencia, y es lo que me da seguridad, ¿sí? Hay una frase, estoy medio budista hoy, medio en mis interpretaciones, pero dice, Buda hablaba mucho sobre volver a la casa de uno, pero la casa de uno era el interior de uno, volver hacia adentro. Entonces, la intuición nos invita en esa percepción a volver a nosotros, a volver a encontrarnos con nosotros, ampliarnos yo siempre hablo mirar fuera de la caja, ¿sí? Y pensar fuera de la caja, y pensar más allá, porque la intuición, aunque nosotros no nos demos cuenta, esto que siento que tengo que llamar a alguien porque siento que le pasa algo, nos da varios indicadores, nos da un indicador interesante, nos empieza a hablar de la unidad que tenemos con los demás, nos ayuda a esto de mirar a alguien y tenemos una primera impresión de esa persona, pero después no le damos importancia a eso y empezamos a construir con esto, con la lógica, con las palabras que dice, pero no le damos importancia a esto. Entonces, también es un indicador interesante, cómo nos conocemos a nosotros, ¿sí? A veces en todo lo que nos equivocamos, en las elecciones, en el contacto con la gente, es porque hemos construido en base a esto.
y porque no le dimos importancia a estas sensaciones. Las sensaciones son muy fuertes, forman parte de esto que nos hace humanos, ¿sí? Somos humanos por esto que sentimos, no por esto, ¿sí? Entonces, creo que un buen ejercicio de empezar a percibir es volver a humanizarnos, ¿sí? No ponernos esto, ahora usamos tecnología, usamos esto, pero tratar de humanizarnos a pesar de todo esto, volver a ese reencuentro que tenemos con nosotros mismos, ¿sí? Preguntitas así, bueno, me hicieron algunas preguntitas medio al azar y en algunos nos fuimos, pero trataba de estar dentro de este tema. Vamos a hablar un poquito más de la intuición, vamos a intuir, ¿sí? Vamos a jugar un poquito con eso. No vamos a hablar ahora un poquito de la canalización, pero voy a jugar un poquito con la canalización. Entonces, hubo 3 personas que me escribieron, me dijeron, necesito algo puntual para mí, ¿sí? Entonces, vamos a intuir, vamos a dejar que algo, la inspiración nos hable, ¿sí? Es como este relato que yo siempre hago de este rabino, dice, bueno, Moisés salió a caminar, la zarza, el matorral se prendió fuego y Dios le habló y él prestó atención. Entonces vamos a dejar que la inspiración llegue, ¿sí? Y hable y diga algo, ¿sí? Con la borra del café, siempre me hace gracia, hay un refrán, ahora no les voy a mostrar nada, pero hay un refrán armenio que dice, toma un café y deja que Dios hable. En realidad, ¿qué está diciendo? La inspiración va a llegar, ¿sí? Porque Él se va a meter adentro y va a hablar desde adentro y no va a hablar desde algo. Entonces, un buen consejero, un buen hablador, habla desde adentro. Los pleyadianos siempre dicen, nosotros somos buenos contadores de cuentos. En realidad lo que te están diciendo es volver de vuelta a mi universo interior y ver esa constelación que se forma de imágenes, de percepciones y dejar que esas percepciones hablen. Chan, chan. A ver, voy a empezar por Gaby Peirone, que fue que me puso algo sobre que le interesaba lo místico y le interesaba saber su dirección en su camino espiritual. Ok. Voy a decirles algo medio loco, pero en esa búsqueda de inspiración va a sonar medio raro, pero voy a hablar de él dice, ¿sí? Es un juego mental, no pasa nada. Él dice sobre Gaby, que Gaby no está acá, o debe estar escuchando, que algo le ocurre a este Gaby a los 18 años, lo cual tuerce mucho la forma en que él percibió lo místico. Cuando alguien percibe lo místico, puede percibir desde un aspecto oscuro o claro, ¿sí? Estamos hablando de la dualidad que tiene una persona. En él pasa eso, a los 18 años empieza algo como se llama literalmente iniciación. La iniciación tuerce la forma en que él percibe esta realidad. Sería interesante que esté Gaby acá si charlamos. Si no, que me pida solicitud de entrar. Por lo tanto, pero esto nos va a servir a todos. Por lo tanto, la percepción que tiene la espiritualidad termina siendo un poquito turbia, ¿sí? Eso turbio hace que la visión que tengo de lo místico sea medio áspero. Estoy siendo muy político en la forma en que hablo. Pero eso no me abre a realmente el camino y a la dirección que tenía que tener. Pero eso siempre me queda dando vueltas en la vida, ¿sí? En el camino que podría transitar, en lo místico que podría ser, sin elegir una elección mística en mi vida. Por lo tanto, a muchos nos ha pasado esto. Estoy tratando de usar la pregunta de él para un mensaje para todos. Él dice que esa forma de percibir la realidad
muchas veces nos asusta. Entonces tratamos de alejarnos de eso. Es como que en el caso de él y en el caso de muchos, han tratado de entrar en determinados caminos y en un momento dicen no, en realidad entraron mal en el camino, entraron, no digo en el camino equivocado, porque cada uno lo que transita es lo que tiene que transitar y eso habla de la experiencia que tiene que transitar, pero no es por donde tendrían que haber entrado. A ver, acá tengo una solicitud. Vamos a dar solicitudes por si no quiero hacer. Perfecto. Ahí le respondí una solicitud a alguien, pero quiero terminar con Gaby. Por lo tanto, Eva querida, ¿cómo te va? Bueno, vamos a ver si esta persona que pidió se puede sumar y conversamos. Pero vamos a seguir con Gaby. Por lo tanto, lo que plantea que en muchos casos, cuando se empiezan a dar despertares, ¿sí? Experiencias de despertar, muchas veces el despertar a veces nos muestra aspectos medio feos en la... Bueno, Eva no se está conectando, así que listo. Quería darle pie a alguien como para conversar un ratito, teníamos unos 15 minutos. Por lo tanto, la búsqueda que voy a hacer... A ver, acá tenemos otra solicitud, a ver si podemos sumar a alguien más. Bueno, vamos a ir con Cintia. Nos genera, digamos, yo creo que todo ser humano, siempre a lo largo de la existencia, como Gaby, en algún momento tiene llamados. Llamados es el alma naturalmente nos convoca a que prestemos atención a algo en nuestra vida, que es muy importante y que tenemos que hacerlo. A veces la forma en que se muestra describe mucho a cómo hemos vivido, entonces a veces cuando se muestra eso, la experiencia no es agradable. Y en muchos casos, como muchos, no hay algo que nos oriente en seguir indagando en esa búsqueda personal. Salimos corriendo. Sí, nos asustó lo que vimos. Por lo tanto nos alejamos, pero nos alejamos de eso, yo tengo mucha gente que pregunta si yo tengo intuiciones, pero hay cosas que no me gustan y que me da como miedo. Entonces, a ver acá, a ver, Sebastián, vamos a ver con Sebastián. Sí, que conecta. Es complicado esto, que se conecte a alguien. Bueno, quería sumar a alguien que quería conversar y continuar esta charla. Por lo tanto, vuelvo a estimularlos, digamos, frente a las experiencias. Primero no se asusten, primero porque creo que cuando uno percibe algo, todo lo que perciben está en ustedes, ¿sí? Nace en ustedes. Si hay algo que no les gusta, como a Gaby, en su primer percepción, ¿sí? En su debut, estaba dentro suyo. Obviamente eso sigue estando ahí y en algún momento vuelve a aparecer. Por eso parte de la búsqueda es cómo puedo hacer yo para volver a esa búsqueda. Porque me interesa lo místico. Entonces, primero definir qué es lo místico. Si tengo que definir qué es lo místico, según esta pregunta, tengo que simplificarlo. No puedo unirse. Ok. A ver acá. Chan, chan, chan. Bueno. Ahí vamos a ver si... Bueno, se hace lo que se puede. La tecnología la hace complicada. Oh, ¿cómo te va? ¿Qué decís? No lo puedo creer. ¿Estás hablando conmigo? Estoy hablando con vos. Porque esto es como, hola Susana. Esto es muy... muy friki, muy friki. Es difícil coordinar. Es difícil. Bueno, tenemos 15 minutos. En realidad quería abrirle el juego a alguien. Hay gente que hizo preguntas, pero bueno, vamos a charlar con vos. ¿Qué te trae para conversar? Conversemos.
Sí, estaba la verdad que súper interesada. Hoy me levanté con esta lluvia, bueno, yo soy acá de Rosario, cerquita de donde vos estás, está lluvioso, nublado, y hoy me levanté y dije, bueno, vamos a preparar el mate y vamos a tranquilizarnos, a encontrar nuestro momento, y agarré el celu y te vi ahí, digo, nos metemos con Juan, y justo empezaste a hablar de todo esto de la intuición y la percepción, que para mí es algo tal cual como lo escribís, que todos lo tenemos. Lo que sí, desde mi punto de vista, es difícil eh, alimentarlo todos los días. Por eso yo en una pregunta que te puse, que después me diste esos tips, era cómo practicar esto de darnos cuenta de la intuición o la percepción todos los días. Ahí te respondo. Dice que en el caso tuyo hay un dejo muy fuerte de incidencia de un aspecto religioso muy marcado, pero que viene de la época de tu abuela. Dice que tu abuela tenía percepciones e intuiciones muy fuertes, pero en algún momento alguien, y es alguien del lado masculino, como que la cayó, como que esta es una huevada, pero con estas pelotudeces no se habla más. Y eso marcó mucho la forma de la concepción de un linaje místico femenino, no masculino, que se daba en tu familia. Por lo tanto, eso se frustró. Pero dice que eso generó tanto en la madre, que la madre trató me meto pero no me meto, viste, como la famosa gata Flora, y se frustró totalmente, pero que en tu caso, que se da, me dice, se da por dos cosas. Se da, primero, porque el linaje tiene que responder, y se da porque tiene la abuela cerca, ¿sí? La abuela aparece en sueños, es como monotemática. La abuela dice que muerta llegó, ya el alma cuando se retira logra entender que es un proceso pavote, esto es lo que le dijeron, ¿viste? Como, ¿por qué me arrepentí de esta experiencia frente a ese reto? Vuelve a hablar sobre el reto, sobre ese reto y eso de tenés que dejar de hacer esto. Y eso marcó en toda la familia, porque dice que al margen de la cuestión intuitiva, reflejó muchas cosas en cómo las mujeres se iban a mover durante la vida, ¿sí? En el acercamiento, ves que loco, me habla sobre el acercamiento a lo masculino, el acercamiento hacia los hombres, hacia estoy con alguien, pero disfruto, pero no disfruto tanto. Tengo, digamos, como que la cuestión de intuición y percepción, y él habla sobre la mujer liberada, terminó siendo, me habla de la mujer castrada, ¿sí? Entonces, lo que hay que recomponer en esa cuestión intuitiva es volver a descubrirse y empoderarse, pero empoderarse implica varias cosas. Empoderarse habla bastante sobre el tema de la sexualidad, ¿sí? De volver a encontrarme y encontrarme en el disfrute, porque dice que eso está asociado a la cuestión perceptiva en tu linaje, ¿sí? Si yo estoy con alguien y puedo disfrutar de ese vínculo, no voy a entrar en cosas puntuales, ¿sí? Porque dice que eso se reflejó en ella, en la madre y en la hija. Entonces también habla de vos, habla de esos tres. Entonces dice que la forma en que yo me puedo encontrar en el disfrute de muchos aspectos, pero más que todo habla sobre la sexualidad, da sobre empezar a darle respuesta a eso que intuyo. Dice que el proceso de represión que se dio en la abuela se gestó en 2 generaciones para abajo, madre e hija, en la forma en que yo siento, en la forma en que yo elijo y en la forma en que yo quiero ser. Entonces, obviamente, encuentro muchas veces esa frustración de lo que me pasa, de quién quiero ser, qué percibo, si es correcto o incorrecto, y ahí vuelvo al mismo. Dice, vuelve la moralidad a actuar sobre un proceso que debería ser libre. Libre. Bien.
en la sensación, libre en la sexualidad, libre en, ¿sí? Porque eso termina frustrándome en otros aspectos de mi vida, ¿sí? Sí, bien. Dice, lo único que pasa en ella, al margen de que no siento, pero la pregunta, dice que él haría, es, ¿estás sintiendo en otros capítulos de tu vida? ¿Estás sintiendo en lo que te gusta, en la elección que yo hago? ¿Por qué? Porque dice que aspectos tan íntimos, y trata de ser muy prolijo en la forma que habla, dice, como la sexualidad, son procesos donde yo voy intuyendo por donde siento que quiero ir. Dice, la respuesta es interna, es como viajar hacia adentro y permitirme, dice, dice que es interesante que pudieras volver a abrir ese aspecto tuyo, porque quieras o no, eso tiene que cambiar la forma de la percepción de tu vida y generar movimientos bastante intensos en tu vida, ¿sí? De no asustarse, dice, y ahí lo que harías es reivindicar a esa abuela con ese proceso de castración que tuvo, mira qué loco, tuvo con el padre y tuvo con el marido, por lo tanto tuvo forma, dice, y eso reflejó el linaje de personas intuitivas naturales que había en ustedes y que había en la mujer. Bien. Eso habla. Bien, bien, tal cual, Juan. La verdad que sí, sorprendidísimo con lo que me decís. Y tal cual, hay que hacer ese cambio y es verdad que hay como algo que está forzando, algo que no debería ser, pero que es. Y siento que él dice que para soltarlo, dice, busca en los matices de las cosas que te podrían gustar. Ejemplo, dice, cuando uno se deleita y empieza a darle permisos, ejemplo, te gustar de la miel, te gusta, no sé por qué habla de lo dulce, pero empezar a darle disfrute a las cosas, empezar a darle permitidos. Es como... Bien. Te voy a decir una guarangada, pero no me voy a decir una guarangada, voy a tratar de ser político, pero darse el permiso hasta de la autosatisfacción habla. Entonces dice, empezar a descubrirme en cosas que puedo permitirme y que en algún momento creerían que sería como, mira qué estás haciendo, ¿viste? Tratar de romper lo moral en algún punto, pero sanamente, dice, pero permitiendo el deleite de aquellas cosas que hoy no tengo ganas de esto, hoy tengo ganas de inspirarme y permitirte las inspiraciones, porque dice que en tu mente lo que aparece mucho es el proceso de castración. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás perdiendo tiempo en esto? Si esto no es productivo. Entonces, dice que ese juego, que dice que lo estás combatiendo, pero que tenés que aprender a permitir que eso sea. Permitir que ese juego se dé y no frustrarlo, dice, porque si no me vuelves con el juego del apéndice. Empieza a algo que está natural en vos, dice. Bien. Y habla de hablarle a la abuela, vuelve a insistir a hablarle a la abuela. Dice, pregunto yo, ¿cómo le habla a la abuela? Dice, que le habla a la abuela. Que le habla a la abuela, dice, que agarra a la abuela y si es placer y degustación, ¿qué cosa? Pero eso tiene que nacer por inspiración mía. Dice, empieza por la comida, la sexualidad y la intuición van de la mano. Cocínale algo que le gusta y come algo por ella. Y dice, pon una buena copa de vino y date un deleite en algo, ¿entendés? Como por vos, y como por vos, y como por mi madre, y como por las mujeres. Y no tiene que haber varones cuando vayan a comer. Dice, tiene que ser el deleite de las mujeres, dice... Se ríe, me muestra como el aquelarre de las antiguas brujas. Nos juntamos las mujeres a encontrarnos en eso de honrarnos y ser mujer. Eso. Bien. Va a quedar bien. grabado. Ahí se entrecortó un poquito a lo último, pero entendí. Eso. Nos quedan consejos. 4 minutos, así que... ¿Cómo? Bueno, me encantó que te sumaras a la charla. Nos quedan 4 minutitos.
No se corta. ¿Cómo? ¿Me escuchas bien? ¿Ahora me escuchás? Sí. Sí, ahora sí. Más o menos. Ahí está, ahí Bueno, está. nada, Ahí está, ahí nos estoy. quedan 3 minutitos. Nos quedan 3 minutos. Ahora sí, nos quedan 3 minutitos. Solo Ahora sí. agradecerte que te hayas sumado en este consejo medio insólito, así. Pero nada, fue un placer. Bueno, Juan, muchísimas gracias a vos por estar ahí con tanta gente dando consejos. Gracias. Un abrazo grande. Chao. Fue un placer. Buen fin de semana. Cuídate. Bueno, Gracias. y a Chao, todos chao. a vos. Y a todos los que participaron, nada, gracias. Volvemos a hacer en breve otro encuentro como este y les mando un saludo fuerte a todos. Ups. A ver cómo sigue esto. Ahí estamos. Bueno, a ver. 3 minutos nos quedan. Bueno, gracias a esta amiga, que no le pregunté el nombre, muy bruto, que se sumó. Agradecerle por su tiempo. Nada, agradecerles a ustedes por... estoy haciendo cagadas ahí. Agradecerles a todos por haberse sumado. Nada, vuelvo a ver hacer estas conversaciones de vuelta. Calculo no en estos días, porque yo voy a ser papá nuevamente, se viene mi tercer hijo, así que muy contento con eso. Y no me da como para organizar así conversaciones, pero me encantó lo que salió. La próxima vuelvo a ponerles qué hacemos, les tiro un tema, vamos a ver si entramos a hablar, quiero empezar a hablar un poquito más de la canalización y este contacto con algo que está con nosotros. Y les tiro tips como para que hagan preguntas. Así que a los que se sumaron, gracias. A los que pudieron participar, nada, un abrazo enorme. ¿Sí? Gracias a todos.